Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, gracias por acompañarme en esta hora, como cada noche, aquí para juntos analizar los temas noticiosos de interés nacional e internacional. El COVID prácticamente ha desaparecido, 200 y pico de casos activos en el país, apenas una docena y algo de contagios en las últimas 24 horas, por lo menos de las personas que van a hacerse la prueba. Parece una situación ya definitivamente conjurada. Yo insisto, cuídense, no la tengo aquí, pero yo ando siempre con mi mascarilla, cuídense, lávense las manos, que el COVID llegó para quedarse. Llegó para quedarse y llegó para quedarse. Eso es, no hay forma de que nos salvemos del COVID. Dieron el boletín número 9 y ya casi al final del tema del PLD y su consulta del domingo pasado. Y Abel Martínez ampliaba su ventaja a 62.84. Domínguez Brito reducía su posición, ahora 19.63. Y lo propio Margarita Cedeño de Fernández, Margarita Cedeño, excúsenme, con 15.36. Según este boletín, con un 92% de los votos emitidos, una matrícula de 437.355 personas acudieron a votar, lo que indica que realmente andará girando los 500.000 las personas que fueron a votar. Y mucha gente, he visto, ha puesto interés en la cantidad de gente, en por quién votaron, cómo aplastaron a uno, cómo se salvaron otros, en qué consiste esto, quiénes serían los grandes ganadores o los grandes perdedores al final de esta consulta. Y los análisis siempre son buenos y son prudentes. Sin embargo, yo he visto muchos análisis hechos sobre la base de la pasión política partidista dentro de lo propio interno del PLD como desde lo externo del PLD, de los contrincantes del PLD. Llámense la Fuerza del Pueblo, llámense el PRM. El PRM fue más elegante. La misma noche de concluir la votación, el domingo en la noche, emitió un tuit de su alta dirección diciendo que se había hecho un ejercicio de la democracia y que ese tipo de ejercicio fortalecía la vida institucional de República Dominicana. No felicitaba, no enrostraba nada, sino hablaba de lo que significaba para los procesos democráticos de República Dominicana. Y yo creo que ahí es que hay que marcar la trascendencia o la importancia de posiciones de esta naturaleza. Porque al final de cuentas, sea Abel, sea Domínguez Brito, sea fulano o Perencejo, el candidato, el PLD va a ir a las elecciones. Y el PLD es uno de los 3 partidos del sistema, de los grandes partidos del sistema. Lo demás es mucha bulla. Cuando uno oye a un Guillermo Moreno criticar que esto, que lo otro, pero ¿cuál es su fuerza electoral realmente para establecer críticas? Un 0.01%, qué sé yo. Entonces, hay que medir y hay que medir. Y es gana de estar, lógicamente, en los medios de comunicación, estar en la discusión de fulano dijo y Perencejo tornó y viró. Pero yo creo que a final de cuentas, las elecciones del 24 se nos vienen encima. Ya este año termina, estamos a mediados de octubre. Este año le queda un mes y pico. Le queda un mes y pico porque desde que entramos en diciembre, el país se convierte en un pueblo bullanguero por la Navidad. Pueblo bullanguero por la Navidad. Y entonces hay que ya apuntar y mirar hacia el 2023, que está ahí a la vuelta de la esquina. Entonces, el 2023 es un año preelectoral, donde comienzan a conformarse realmente las estructuras de candidaturas, no solamente a la presidencia de la República, sino a los cargos congresuales, senadores y diputados, a los cargos municipales, síndicos, regidores, directores de juntas municipales, juntas distritales. Entonces, ya comienza a conformarse todo el esquema. Ya la gente está buscando
posicionamiento, yo voy a tratar de ser candidato a diputado, yo voy a tratar de repetir como candidato a senador y así por el estilo. Miren, desde 1966, luego del golpe de Estado a Juan Bosch, las primeras elecciones democráticas en 1962 y el surgimiento de un gobierno democrático después de 30 años de dictadura de la familia Trujillo, se le dio un golpe de Estado a los 7 meses. Y el país navegó entre gobiernos de facto, de un triunvirato de 1, de un triunvirato de 3, de un triunvirato de 2, de un triunvirato de 1, en un mar de problemas, sin ningún grado de institucionalidad en el día a día. Y eso desembocó en la revuelta de 1965, que a su vez provocó una intervención militar encabezada por Estados Unidos y que estructuró y organizó en los bandos en pugna llegar a un acuerdo, a final de cuentas, a través de la OEA, para que el 3 de septiembre Héctor García Godoy asumiera una presidencia interina para tratar de dejar atrás la guerra civil y organizar un proceso electoral. Y ese proceso se organizó con el apoyo, con la ayuda de la OEA y con la intervención militar en República Dominicana. Intervenidos aún. Y el 1 de junio, el presidente Balaguer ganó las elecciones frente a Juan Bosch y frente a Rafael Bonelli, que iba por la Unión Cívica Nacional. Y ahí comenzó, con tensiones, presiones, altas y bajas, momentos difíciles para el país, comenzó un proceso de ejercicio democrático que no ha cedido hasta este momento. Con zancadillas, con discusiones, con traiciones, con divisiones políticas, con todo esto, la República Dominicana se dio, inclusive con reelecciones, la República Dominicana se dio elecciones cada 4 años. Y salvo la crisis de 1994, cuando Peña Gómez reclamó que él le habían robado las elecciones y llegaron a un acuerdo entre Balaguer y Peña Gómez para ceder Balaguer 2 años de lo que había ganado. Esa es la realidad. Ceder 2 años y llamar a elecciones nueva vez en 1996 y desde ahí continuar los procesos de que se escojan a los candidatos a través del proceso de las urnas, la decisión de las mayorías. Y eso ha seguido invariablemente. Incluso el encontronazo que tuvimos en febrero del 2020, cuando hubo un problema con los equipos y con todo esto y se abortaron las elecciones, el proceso no se interrumpe. Se buscan los mecanismos de que un mes después, el 15 de marzo, se realicen esas elecciones. Y se realizaron y se escogieron las autoridades municipales. En mayo del 2020, en medio de la pandemia, era imposible realizar elecciones generales. Y con un acuerdo de los partidos, todos a una, se rodó para el 5 de julio. O sea, casi 2 meses después. Pero se realizaron las elecciones. Y salieron ganadores, diputados, senadores, presidente, vicepresidente. Y asumieron el poder el 16 de agosto, con un periodo de transición menor, solamente apenas de 1 mes y 10 días, no de 3 meses o 90 días como estipula la propia Constitución, pero había situaciones de hecho en las que todo el mundo estuvo conteste, estuvo de acuerdo. Lo que quiero decir con esto es que con altas y bajas nosotros hemos organizado los procesos electorales y hemos seguido la conformación institucional que establece nuestra Constitución y que nosotros nos hemos dado como sociedad. Entonces, lo que pasó en octubre del 2019, cuando Leonel Fernández, al haber perdido la convención, decidió hacer tienda aparte y irse del PLD, eso es una fragmentación como la que hubo con el PRD, como la que hubo en su momento con el Partido Reformista cuando Augusto Lora pretendió ser candidato, los desmembramientos políticos.
pero no ha interrumpido el proceso electoral. Entonces, esto que se ha dado el domingo pasado, fuera de tiempo si se habla de que fueron unas primarias, porque no fueron primarias, eso cuidaron mucho la gente del PLD de llamar una consulta para entre varios aspirantes a ser candidato presidencial, entre los mismos PLDistas escogieran uno para que vaya perfilándose para ser ratificado obligatoriamente en octubre del 2023, en el primer domingo, cuando se dan las primarias establecidas por la ley. Entonces yo creo que el PLD ha hecho un ejercicio democrático porque el PRM tiene un candidato, que es Luis Abinader, indudablemente, un candidato a la repostulación, que no se ha anunciado oficialmente, que no se ha oficializado. Bien, pero es el candidato. Nadie más habla de candidatura presidencial en el PRM. Y es claro que incluso se modificaron los estatutos para adaptarlo a la ley electoral y que no se pudiera prohibir que un dirigente del partido optara por la reelección o por la repostulación. Entonces, el candidato del PRM es Luis Abinader. El candidato de la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández, porque ese partido se estructuró para una candidatura de Leonel Fernández, para que Leonel Fernández buscara la presidencia de la República. Y todo en ese partido gira en el entorno de la candidatura presidencial de Leonel Fernández. El PLD, otra de las tres fuerzas principales del país, estaba en desventaja, no tenía un candidato. No podía ir de tú a tú porque no tenía un candidato. No podía concentrar una estrategia en torno a una candidatura porque no tenía un candidato. Entonces, con esta parte de la consulta, ya establece un candidato sobre la palestra y comienza a construir ese candidato un discurso electoral, un discurso de campaña para ir en paralelo con el presidente Luis Abinader y con el presidente Leonel Fernández, ambos lógicos candidatos de sus partidos. Después lo demás son fuegos artificiales, que si a ver, lo estaban torpedeando porque él iba a entregar el partido a Leonel Fernández en una alianza, eso es un disparate porque Abel Martínez es un candidato y ¿por qué va a ceder su candidatura cuando el PLD, y ellos consideran, es la segunda fuerza política del país como estructura política, ¿por qué le va a ceder su candidatura a Leonel Fernández? No tiene sentido, él es un candidato presidencial. Que si viene una segunda vuelta, eso será harina de otro costal. Y cuando llegue una segunda vuelta, si vamos a una segunda vuelta, el que quede en segundo lugar es el que va a competir con el que quede en primer lugar. Y las fuerzas ahí se negociará, se dividirán, se dejarán al libre albedrío, unos votarán por uno, unos votarán por otro, otros no votarán por nadie. Todo eso ocurre en el proceso. Lo que quiero decir con todo esto que estoy hablando, que si Margarita perdió y fue el gran fiasco, qué sé yo qué, que si Domínguez Brito debía ser el mejor porque tenía un discurso de tal o cual forma. Todo eso son fuegos artificiales ante la realidad palmaria. El PLD escogió un candidato y entra en el juego político de cara al 2024. Punto. Que si Danilo ganó, que si Danilo perdió, que si perdió el PLD, que si la gente del grupo de tal estaban contando. Esos son fuegos artificiales en el entorno de la realidad. Y la gente pensante, que comenta, que analiza, que escribe, que se diluye en esos periquitos, está perdiendo la inmensidad del bosque. De una manera tonta. Lo que pasa es que a veces las pasiones políticas llevan a decir y a tratar de plantear, sí, esto pasó, buscando los puntos que ellos entienden negativos, de una y otra forma, de uno y otro lugar. Y eso para apuntalar a los que ellos quieren y para denigrar a los que ellos adversan. Pero las realidades son las realidades, señores. Comienza un nuevo escenario en la vida política electoral de República Dominicana de cara al 2020, al 2024, a partir de la consulta del domingo pasado. Y eso es
el final, el resultado de esta situación, que no pueden bajo ninguna circunstancia variar opiniones apasionadas, para dejarlo ahí. Oí a alguien decir que si votaron 459,000 personas, 500,000 personas, que eso es bueno o es malo. Las elecciones primarias de cualquier partido está establecido una media, una norma, de que aproximadamente una tercera parte de las matrículas de padrones de un partido acude a esas consultas. No le prestan la mayor atención y muchas veces no llevan al entusiasmo de tener que dejar otras cosas para ir ese día a votar. Pero eso también es intrascendente. Si votaron 500,000 personas, que si ellos tienen un padrón de tanto y que si yo veo cuánto, y eso indica el fracaso, ese partido está menguado. No importa cuánto hayan votado, señores. Ese partido se dio su ruta hacia el proceso electoral. Y eso, vuelvo y repito, es lo importante. Y es lo importante para la democracia. Fíjense que el PRM, muy sabiamente, emitió ese tuit el domingo en la noche, diciendo que ese ejercicio fortalecía la democracia, fortalecía la vida institucional del país. Contrario a otros que lo que han hecho es denigrar a fulano, a perencejo, a sutanejo, y hacer unos ensayos de laboratorio que no tienen mucho asidero real, pero esa es su forma de ver las cosas. Vuelvo y digo, es interesante. Yo creo que con esto se cierra prácticamente este año político. Estamos a mediados de octubre. Noviembre es un mes quizás de comenzar a recoger y establecer esas estrategias para el año que viene. El grupo de Abel Martínez, del PLD, del comité político, de su comité, de su grupo de intelectuales, de lo que sea, deberán comenzar a conformar una línea política de cara a lo que han sido los planteamientos de Abel Martínez para llegar a esa posición. Abel Martínez no ha profundizado en ningún tema que no sea en el tema haitiano. Y era una actitud que él mantuvo desde siempre, desde que ganó la alcaldía en Santiago, y quizás hasta de antes, en Santiago, y tenía ya un poder de decisión para una serie de cosas y comenzó a hacer críticas de cómo la inmigración haitiana estaba tomando y copando los principales centros de ejercicio público. Y comenzó a meterle presiones y a sacarlo de los sitios y a denunciarlos. Ese ha sido quizás el tema mayor de cara al concierto nacional, en el que Abel Martínez ha hecho pronunciamientos directos a lo largo de esta campaña. Porque otras cosas es hablar de los temas coyunturales, que si subió el arroz, de que si pasó esto, que pasó. Las críticas directas al gobierno, porque él es de oposición. Pero con una estructura acabada, de un lineamiento político de cara a una presentación de una carta electoral, no lo ha hecho todavía. No lo ha hecho todavía. Por eso yo creo que noviembre, diciembre son 2 meses para concretar todo esto, organizar, armar la estrategia del año que viene, un año preelectoral, pero no un año de campaña. Pero aquí la campaña es campaña todo el tiempo, pese a como la Junta Central Electoral se ha desgañitado, diciendo que no estamos en campaña, que aguanten el brazo. Pero la verdad es que el año que viene es un año de campaña. Y es lo que yo veo que va a ocurrir a partir de enero del 2023, indefectiblemente. Esa es mi opinión, ese es mi comentario. Yo no le doy mayores números o trascendencias o índices a uno u otro, sino al escenario político nacional. Yo creo que es así. Ya veremos. Y mencionaba el tema haitiano, cuando mencionaba lo de
lo de Abel Martínez. Y esa es una situación que está como en una nebulosa, pero con indicativos claros de que va a haber un movimiento internacional sobre Haití. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas este lunes, nuestro canciller, en una sesión especial donde se abordó el tema haitiano, nuestro canciller Roberto Álvarez reiteró la posición dominicana de que la comunidad internacional tiene que tomar cartas en el asunto de una manera firme, no solamente de palabras y de buenas intenciones, sino de hecho, de acción directa, porque la verdad es que la situación va en más deterioro, en franco deterioro cada vez más. Las protestas públicas siguen. Ayer vimos como ese señor Moïse San Michel o algo así se llama, le dieron una golpiza en la calle. Él se ha constituido en uno de los dirigentes políticos de oposición que estaba junto con la gente que está en las calles protestando contra el gobierno de Ariel Henry, pidiendo que se vaya el gobierno, que bajen los precios de los combustibles, o sea, que revoquen las alzas y los racionamientos por agua y por todo esto. La gente está en la calle quemando gomas, apedreando vehículos y todo esto. Y a este señor, que se había convertido, vuelvo y digo, en uno como de los líderes de ese movimiento callejero, fue duramente golpeado por alguna gente, le partieron la boca de mala manera. Y la verdad que cuando yo estaba viendo las escenas en la televisión internacional, yo pensé, lo van a matar porque en Haití no juegan con eso. ¿Te recuerdan el caso hace 2 semanas que se lo mostramos aquí, de cómo un dirigente político lo desmembraron, le quitaron los brazos, le cortaron los brazos y las piernas a machete, lo dejaron desangrar y después quemaron el cuerpo? Salvajismo, un salvajismo que está ligado ahora con cólera, que está ligado ahora con una crisis de hambruna, que está ligado ahora, bueno, ya los organismos internacionales hablan de hambruna seria en Brasil. O sea, de toda una situación que va creciendo, que va siendo cada vez más explosiva. Entonces la comunidad internacional ha puesto su mirada sobre el tema de Haití, aparentemente, pero con una situación incómoda, porque los Estados Unidos, que liderean este tipo de movimientos en América Latina, es el patio trasero de los Estados Unidos. Haití no están en intervención y en meterse, están haciendo algunas presiones y algunas cosas porque los Estados Unidos tienen el primer martes del mes próximo sus elecciones de medio término. En esas elecciones se revoca el 30% del Senado y el 30% de la Cámara de Representantes, que es el Congreso, el primer poder del Estado. Y los analistas apuntan a que el Partido Demócrata y la Casa Blanca, el presidente Joe Biden, va a perder las mayorías en el Senado y la Cámara de Diputados, la Cámara de Representantes. Si esto ocurriera así, le va a ser mucho más difícil y mucho más incómodo manejarse en los 2 años todavía que le restan de su periodo presidencial. Y esto parece que va apuntando en esa dirección. Entonces, los Estados Unidos no quieren meterse en una suerte de intervención militar con lo que esto podía degenerar, porque están pendientes de sus elecciones y quieren evitar que una situación de esta naturaleza sea negativa para el resultado de sus elecciones. Porque positivo no va a ser nada. Positivo no va a ser nada en un proceso electoral. Porque no es que los Estados Unidos intervendrían en Haití porque están las vidas de los norteamericanos en peligro en Haití. Eso lo pudimos haber visto si un equipo de Navy SEALs o de Delta Force hubiesen atacado hace 6 meses y hubiesen liberado a los 17 misioneros de Utah que estaban allí secuestrados por las bandas de este señor del barbecue, que es el jefe de la fuerza en Haití. Tensiones en la frontera, tensiones con Haití que no cesan, y las plataformas internacionales de noticias
nos traen la última panorámica de lo que está ocurriendo en Puerto Príncipe y otras regiones del vecino país. Veamos. En este campamento, en la capital de Haití, ofrecen rehidratación y atención médica ante el brote de cólera que afronta el país. Desde finales de septiembre, principios de octubre, empezamos a recibir pacientes con síntomas de cólera. Recibimos unos 40 pacientes cada día desde el resurgimiento de la enfermedad. El aumento de los casos de cólera se produce en medio de una crisis social y política que se ha agravado desde el magnicidio de Jovenel Moïse. Haití está paralizado por un bloqueo de bandas, lo que ha provocado inseguridad alimentaria, hambruna, la escasez de combustible y agua potable. Según la ONU, 4,7 millones de personas en Haití enfrentan hambre aguda, incluidas 19.000 que se encuentran en condiciones de hambruna catastrófica por primera vez, todas en un barrio marginal controlado por pandillas en la capital. Los saqueos y tiroteos entre bandas son cada vez más frecuentes, lo que, según la Organización Panamericana de la Salud, complica proporcionar asistencia humanitaria y responder con rapidez ante la propagación de la enfermedad. La principal razón del aumento de la epidemia de cólera en mi barrio es que no tenemos agua potable y vivimos en una situación precaria. El viernes, UNICEF advirtió que casi 100.000 niños menores de 5 años sufren ya de desnutrición aguda grave. El Fondo de Población de las Naciones Unidas explica que las mujeres embarazadas están en peligro porque aproximadamente 3/4 partes de los hospitales de Haití no pueden prestar servicios debido a la falta de combustible. Las bandas, que controlan al menos el 60% de Puerto Príncipe, han violado a niños y mujeres, según un informe de la ONU. Estados Unidos y Canadá enviaron vehículos blindados y otros suministros a la policía de Haití este sábado, en medio de una solicitud aún pendiente realizada por el gobierno haitiano para el despliegue inmediato de soldados extranjeros. Y atención a lo siguiente, porque la enviada especial de la ONU para Haití, Hélène Lalim, instó a los socios de Haití en el Consejo de Seguridad de la ONU a que consideren el envío urgente de una fuerza de intervención. La propuesta fue recogida por Estados Unidos y Canadá, países que además comprometieron de momento el envío de equipos militares para asistencia humanitaria. A la violencia estructural y en aumento se suma otra amenaza que podría ser aún peor para la deteriorada sociedad haitiana: una emergencia sanitaria por cólera. Entre barricadas y gritos, miles de haitianos en la capital, Puerto Príncipe, exigen la renuncia de su primer ministro, Ariel Henry. Grupos armados criminales han paralizado prácticamente el país durante semanas después de impedir la distribución de combustible. Las estaciones de servicio permanecen cerradas y hospitales y establecimientos han recortado sus horarios. Unas protestas que se producían horas antes de que el Consejo de Seguridad de la ONU se reuniera a invitar a los socios a sumarse a una intervención para abordar la crisis que atraviesa el país. Colegas, si hay un momento para acudir en ayuda de los haitianos, es ahora. Frente a la extrema violencia e inestabilidad, los líderes y el pueblo de Haití piden ayuda a gritos. El primer ministro y el Consejo de Ministros de Haití, así como el secretario general, han pedido a la comunidad internacional que aborde el deterioro de la situación de seguridad y aumente nuestra asistencia humanitaria. Pero un problema de esta magnitud no puede ser resuelto por un país o varios socios en la región. Requiere de una respuesta internacional concreta y una sólida cooperación internacional. Según Estados Unidos y Canadá, la decisión de enviar equipos militares responde a una llamada de asistencia humanitaria que se necesita con urgencia. Desde el Consejo de Seguridad de la ONU se estudia también una batería de sanciones contra los responsables de la violencia en el país. Mientras, la crisis en Haití sigue empeorando debido a la escasez de agua potable y material médico. Recientemente, un brote de cólera en los alrededores de Puerto Príncipe ya ha ocasionado cientos de hospitalizados y decenas de fallecidos.
La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El mundo está patas arriba, definitivamente, y nosotros vivimos en un mundo lleno de tensiones, en un mundo lleno de retos, en un mundo lleno de expectativas de lo que puede pasar. Mientras se hablaba en días anteriores de que China estaba atravesando por una crisis interna y que su partido comunista podía sacar a Xi Jinping del poder y causar una suerte de revuelta interna, todo quedó despejado cuando este domingo Xi Jinping abrió la asamblea del Partido Comunista Chino y hizo los planteamientos del lugar aceptados por la cúpula del Partido Comunista Chino, y además de eso se da por segura su mantenimiento en el poder absoluto en China. Usted me dirá, bueno, sí, absoluto no, porque es el Partido Comunista, la asamblea que dirige. No, dirige Xi Jinping. Se le informa al partido y hay acciones de conjunto, pero el presidente Xi Jinping ha demostrado que tiene los talantes para poder dirigir ese país. Y si vemos esto en ese marco y vemos el drama, señores, el drama de lo que está ocurriendo con los venezolanos que huyen de Venezuela. Aparentemente, acuerdos, conversaciones, negociaciones por debajo de la mesa entre Estados Unidos y Venezuela preveía que esas tensiones de la situación económico, social, política de Venezuela iba a bajar, pero no ha sido así. Si bien es cierto que ellos han tenido una recuperación de la economía del desastre de hace 5 años, de los anaqueles vacíos, de las protestas en las calles, de la exigencia de derrocamiento de Maduro, del establecimiento de un gobierno de facto en paralelo con Juan Guaidó, de todo esto, los venezolanos siguen saliendo en masa de su país. Y aquí tenemos acogido más de 120, 130 mil venezolanos, muchos de ellos, la gran mayoría, que han ido regularizando su estatus migratorio en República Dominicana y se proveen de papeles y documentos. No lo que pasa con el caso de los haitianos, que ellos no entienden eso ni quieren, además que no tienen fuentes para tener un pasaporte, un acta de nacimiento o algo para poder iniciar trámites de legalización de estatus migratorio. Pues los venezolanos han seguido, y esa inmigración de venezolanos hacia Colombia, hacia toda esa parte de Sudamérica, hacia Estados Unidos y hasta otras partes, queda marcado, señores. Yo les invito a que ustedes busquen en el periódico El País de España un reportaje de este domingo, escrito por 5 periodistas en diferentes puntos, y unificaron todas sus experiencias y sus criterios y todo lo que estaban viendo y declaraciones y todo, para un gran reportaje que para mí es uno de los reportajes más reveladores que yo he visto en los últimos tiempos de lo que significa la inmigración. Y es de cómo cientos de venezolanos, pero principalmente se enfoca en un grupo que partió para cruzar por la frontera de Colombia y Panamá
para llegar a Panamá y seguir viaje para tratar de llegar a los Estados Unidos, o que desde Panamá pudieran ser enviados a los Estados Unidos con todo este asunto de los inmigrantes y todo esto que está pasando en Estados Unidos en estos días. Se llama la historia del Darién, de cómo cruzar toda esta zona. Señores, eso es imposible de imaginar si usted no lo lee y ve las fotografías de New York Times, que son reveladoras de cómo entre lodo, entre riscos, entre aguas sucias, entre caminos inhóspitos, estas personas transitan para llegar a ese sueño anhelado y tratar de cambiar su forma de vida. Impresionante este reportaje y nos pone muy en contexto de lo que está pasando con la realidad del éxodo que hay desde Venezuela hacia otros países de América y principalmente con la visión puesta en Estados Unidos en busca de una mejor suerte, de una mejor vida. Yo los invito a que busquen en el periódico El País de España de este fin de semana ese relato. Es largo, pero es completo, es condensado en cuanto a lo que es la peripecia de los inmigrantes. El tránsito del Darién, me parece que se llama el reportaje. Buenísimo. Pues nos pone en contexto de lo que está pasando con los venezolanos también en sitios como República Dominicana y otros países donde ellos vienen, comienzan a establecerse y tratan de buscar una mejor vida. Esa es la historia de los inmigrantes. Mientras tanto, el tema de la guerra es desgarrador, señores. La guerra de Rusia frente a Ucrania es desgarrador. A Vladimir Putin parece que se le revolteó el espíritu por dentro y ha lanzado andanadas de misiles en los últimos días sobre puntos de alta concentración de gente masificados, como la propia capital Kiev, que ha sido duramente bombardeada por misiles para tratar de ablandar las fuerzas ucranianas. Sin embargo, los aliados, la gente de la OTAN, Estados Unidos, han reforzado, aumentado y consolidado el envío de armas, de asistencia, de municiones, de alimentos, de todo, para que Ucrania siga resistiendo y no dé paso al establecimiento de un régimen de fuerza de parte de Rusia. Las plataformas internacionales nos presentan un panorama de lo que ocurre en la guerra ruso y ucraniana en estos días. A continuación. Rusia atacó la capital de Ucrania en la madrugada del lunes con drones de fabricación iraní, continuando su campaña de ataques letales contra la infraestructura energética de Ucrania y objetivos civiles, incluso cuando enfrenta importantes reveses en el campo de batalla. Todos los objetivos designados fueron alcanzados. Al menos 4 personas murieron en Kiev. Los ataques se produjeron durante la hora pico de la mañana, una semana después de que Moscú lanzara un bombardeo de misiles en todo el país, que dejó al menos 19 muertos. Tenemos más de 200 edificios de apartamentos destruidos por los ataques rusos, donde mataron a mucha gente, civiles, gente no culpable. Los ataques en la capital destacaron el creciente uso por parte de Rusia de los drones kamikazes, ya que los analistas occidentales dicen que la reserva de misiles de Moscú se estaría agotando. Un país que oprime a su propio pueblo ahora le está dando a los monstruos rusos armas para asesinatos masivos en el corazón de Europa. Eso es lo que significan asuntos pendientes y concesiones al totalitarismo. Este es el caso cuando las sanciones no son suficientes. Si bien Irán ha negado oficialmente el suministro de drones a Rusia para su uso en Ucrania, Kiev culpó a Teherán por los ataques, mientras también la Casa Blanca confirmó que todas las evidencias muestran el apoyo iraní a Moscú y que Irán estaría mintiendo. Y sobre el posible envío de sistemas antimisilísticos a Ucrania para aumentar sus defensas,
La Casa Blanca confirmó este apoyo. Lo que haremos es seguir apoyando al pueblo de Ucrania. Lo que haremos es asegurarnos de que tengan lo que necesitan para continuar luchando con valentía sobre el terreno. Acabamos de anunciar $725 millones de nueva asistencia solo el viernes pasado. Las fuerzas terrestres de Rusia continúan enfrentando derrotas en el campo de batalla en el este y sur de Ucrania, aunque las tropas rusas atacaron a lo largo de parte del frente en la región oriental del Donbass el domingo. Este lunes, la OTAN inició ejercicios de entrenamiento nuclear en el norte de Europa, ya planeados, que involucran a 14 países con hasta 60 aviones e incluyen bombarderos de largo alcance estadounidense. Al mismo tiempo, Rusia, muy pronto, quizás esta semana, podría llevar a cabo simulacros de sus fuerzas nucleares con el probable test de misiles balísticos, según el Pentágono. Rescatistas de la ciudad de Mykolaiv, en el sur de Ucrania, sacan el cuerpo de un hombre de entre los escombros. Un misil ruso lo mató mientras se refugiaba en un sótano. Su vecina, conmocionada, recuerda el momento del ataque. Nos despertamos a las 2:15 de la mañana por una explosión muy fuerte. Es imposible describir todo, tanto polvo. Estábamos en el sótano. Salimos arrastrándonos por grietas abiertas en el suelo. Nuestro vecino murió, por desgracia. Estaba más cerca del lugar del impacto que nosotros. Los últimos 8 meses para muchos ucranianos han sido una pesadilla interminable. Algunos se consuelan resaltando la resiliencia del pueblo ucraniano y su alta moral, a pesar del sufrimiento que causan los invasores rusos. A los rusos les gusta que nos sintamos mal. Se sienten felices. Creo que quieren que respondamos con bombardeos a su territorio. Pero no lo haremos. Les dejaremos claro que somos muy diferentes a ellos. Y las zonas residenciales no son los únicos objetivos por Moscú para golpear al país vecino. Rusia también fijó su mira en la infraestructura energética de Ucrania. Según el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, casi un tercio de las centrales eléctricas del país fueron destruidas por Moscú. Los ataques aéreos contra la central de Zitomir dejaron a 11 localidades sin electricidad. El hospital de la ciudad funciona con generadores. Rusia asegura que no ataca a la población civil sino a la red eléctrica. Eso puede significar un invierno sin calefacción y luz para millones de personas. Hacen un ruido mecánico que se escucha desde lejos. Estos drones Shahed 136 planean sobre Odessa. Pero no son de juguete. Al contrario, estos artefactos suicidas pueden ser devastadores. Aunque Irán niega su venta a Rusia, Kiev muestra fragmentos de drones que fueron abatidos en el sur de Ucrania, claramente de fabricación iraní y rusa. El Shahed es una serie de drones diseñados en Irán. El 136 tiene un ancho de 2,5 metros y capacidad para llevar 40 kilogramos de explosivos. Tienen una autonomía de vuelo de varias horas. Merodean en el aire hasta que encuentran un objetivo terrestre en el que impactar y autodestruirse. Para Rusia, resultan prácticos y baratos. Cada Shahed 136 cuesta en torno a los 20.000 euros. Rusia los lanza en solitario o en formato de enjambre, con la esperanza de que alguno supere las defensas aéreas ucranianas. No siempre logran interceptarlos, pero han logrado abatir muchos de ellos. Ucrania tiene que reforzar sus defensas aéreas ante esta amenaza que consume muchos de sus recursos defensivos. Zelensky asegura que Rusia ha encargado más de 2.000 Shaheds. Ucrania destruyó este domingo la sede de la administración prorrusa en Donetsk. Esto según denunciaron las autoridades pro-Kremlin en esta región del este de Ucrania. El impacto causó daños considerables e hirió a 2 personas, según el Estado Mayor de Defensa Territorial de Donetsk. Las autoridades prorrusas aseguran que el proyectil que impactó es el tipo HIMARS, de fabricación estadounidense, y que por lo tanto había sido disparado por las fuerzas ucranianas.
no es la primera vez que acusan a Ucrania de este tipo de ataques. Kiev, por su parte, no ha hecho ninguna declaración oficial sobre este bombardeo. Y Rusia anunció el envío de miles de sus soldados a Bielorrusia, en el que Ucrania teme se transforme en un nuevo frente de combate. Más temprano, el presidente Volodymyr Zelensky confirmaba el recrudecimiento de los combates en la ciudad oriental de Bakhmut. Las fuerzas prorrusas habían anunciado previamente que se estaban acercando a la ciudad y logrando también avances. En Bakhmut, y aquí está la cosa, hay muchos civiles atrapados en el fuego cruzado, sin lo mínimo, sin electricidad ni agua. La carretera que lleva a la ciudad de Bakhmut está sembrada de señales de que el frente está a solo unos kilómetros. En la ciudad no han dejado de impactar misiles rusos. Mi hermana está bajo esos escombros, pero nadie viene a retirarlos. Todo el mundo tiene miedo de los bombardeos. Un misil impactó sobre la casa del vecino. Al padre lo mató la metralla. Un segundo impacto acabó incendiando la casa. Bakhmut se encuentra en un punto estratégico de la provincia de Donetsk, en el Donbass. Ucrania logró recuperar una ingente cantidad de territorio en el este del país en las últimas semanas. Pero las fuerzas, respaldadas por Rusia, afirman estar aproximándose a la ciudad. En Donetsk y Luhansk, la situación sigue siendo muy complicada. Como en los últimos días, la situación en Bakhmut es crítica. Los vecinos afirman que no cuentan ni con electricidad, ni gas, ni agua. Aventurarse a buscar víveres es arriesgado. Su indignación con ambas partes es grande. Quieren que cesen los combates. No necesitamos ni a unos ni a los otros. Solo queremos vivir en paz en nuestra tierra. Con las fuerzas ucranianas y rusas atrincheradas en la zona, los vecinos que aún resisten en Bakhmut solo pueden esperar sobrevivir un día más de guerra. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El Ministerio de Salud Pública reportó nuevos contagios de coronavirus solo en el Distrito Nacional, Santiago Rodríguez y Santo Domingo, mientras que 29 provincias no reportaron casos de la enfermedad, de acuerdo con el Boletín Epidemiológico 943. Solo se registraron 12 nuevos contagios de coronavirus tras realizar 1.179 pruebas para detectar el virus, por lo que los casos activos solo suman 173 contagiados. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia estableció el criterio de que la difamación a través de los medios electrónicos, informáticos, telemáticos, de telecomunicaciones o audiovisuales es un tipo penal especial que debe ser perseguido como infracción de acción pública a instancia privada, donde es exigido como requisito esencial la sustanciación como un proceso ordinario con una fase preliminar y la presencia del Ministerio Público. El ex embajador haitiano en República Dominicana, Paul Arcelin, reveló que las bandas que imperan en Haití fueron creadas por el gobierno para evitar que el pueblo salga a las calles a exigir sus derechos. A juicio del ex embajador, en Haití impera un gobierno corrupto, inepto e incapaz que opera en conjunto con las bandas para tener el control de los combustibles. El Pleno de la Junta Central Electoral dispuso que las elecciones presidenciales, congresionales y municipales del 2024
serán realizadas mediante votación y escrutinio manual. La disposición del órgano electoral también establece la digitalización, escaneo y transmisión de los resultados desde los recintos electorales de manera electrónica. Haití, el tema de la guerra, son temas que continúan siendo trascendentes en las noticias internacionales. Pedro Vargas, desde la redacción central de Oye País, nos presenta las internacionales a continuación. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, declaró que el mundo no se organiza a sí mismo y si Washington no desempeñara un papel principal en su organización, otro país lo haría, probablemente no de una manera que refleje completamente nuestros intereses y valores. La enviada de la Organización de Naciones Unidas para Haití, Helen Laleine, lanzó en el Consejo de Seguridad una invitación a los socios del país para que consideren el envío de una fuerza de intervención como una cuestión de urgencia que fue acogida por Estados Unidos, que se mostró dispuesto a apoyarla directamente, habilitarla y proporcionarle los recursos. El gobierno ha creado una nueva categoría del bono social por el que hogares, trabajadores de bajos ingresos, podrán tener un descuento del 40% en la factura de la luz y una nueva tarifa regulada de gas para las comunidades de vecinos con caldera de gas centralizada, además de aumentar los requisitos de eficiencia del alumbrado público. El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto de Ley con nuevas medidas para aliviar el impacto de los altos precios de la energía en los consumidores españoles. Ucrania ha sufrido una serie de ataques contra su infraestructura energética en varias regiones del país. Mientras tanto, varios medios locales reportan que se han activado las alertas aéreas en todo el territorio ucraniano. Concretamente, se han llevado a cabo 2 ataques contra una instalación energética, comunicó Kirill Timoshenko, subjefe de la oficina del presidente ucraniano Vladimir Zelensky. Indicó que el suministro de electricidad y agua puede verse afectado en varias regiones debido a los ataques. Hemos llegado al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Como cada vez, los convoco para la próxima emisión. Estaremos allí analizando temas de interés nacional e internacional. Yo soy Rudy González. Feliz resto de esta noche, de esta madrugada, y que tengan un buen día ese día de mañana. Buenas noches.